Especialista para cada tema de salud en Formosa, existe el especialista, están, pero hay que ir a verlos. Ante la Exactamente. duda, ante la sospecha, para el control, aunque no tengamos ni duda ni sospecha, pero controlarnos. Y en el caso de usted, que es otorrinolaringóloga, ¿a qué estamos apuntando cuando decimos esta especialidad? Bueno, el otorrinolaringólogo se dedica básicamente a 3 órganos en la cabeza: garganta, nariz y oídos, todas las patologías que tengan que ver con esas áreas. Ujú. Así que, bueno, vemos desde hipoacusia, congestión, obstrucción, todas las patologías que puedan aparecer en la boca, faringe, laringe. Claro, porque a ver, uno puede ir a ver por ahí un médico clínico generalista y dice, sí, ponete esta gotita, pero si la cosa persiste o por ahí querés algo más especializado, hay Es otorrinolaringólogos otorrinolaringólogos. como la doctora Schuster en Y Formosa. que hay situaciones que lo ameritan, ¿sí? Mm. Qué sé yo, un dolor de garganta por ahí, como usted dice, el clínico, el médico de familia, el generalista, te ve la garganta y ya está. Pero cuando hay patologías, que por ahí dolores de gargantas que no pasan, que ya se medicó, lesiones en la lengua, en el paladar, como llagas que no se curan, bultitos que uno se siente en la boca, todo esto para introducir al tema que por el que me convocaron en el día de hoy para charlar, que es los tumores orofaringios. Faringio. Orofaringio. ¿Qué? Tradúzcame eso de oro. Oro, todo lo que sea la cavidad oral, ¿sí? Partiendo desde los labios, las encías, Ujú. las mucosas de la mejilla, la lengua, la base de la lengua, el paladar, las amígdalas palatinas, que son las que se enferman siempre y cuando uno abre la boca y se las ve, las amígdalas linguales que están detrás de las lenguas y que por ahí eso no es algo tan conocido, pero tenemos tejido linfático detrás de la lengua, la epiglotis, la laringe, hasta ahí llegaría todo lo que abarcaría cánceres orofaringio, laringe también. Bueno, entonces, si están queriendo hablar de eso es porque hay cáncer en Formosa, gente que padece esta enfermedad en este sector del cuerpo. Sí, sí, obviamente, mira, los cánceres de cabeza y cuello, que los cánceres orofaringios están englobados dentro de los tumores de cabeza y cuello, eh, los de cabeza y cuello son el 6.º cáncer en frecuencia a nivel mundial. Y dentro de los cánceres de cabeza y cuello, el 85% de esos se desarrollan en el área de la boca, la faringe, la laringe. Así que es muy alta la frecuencia. Y la pregunta es si hay algún universo de población, los adultos mayores, los jóvenes, Y esto, más hombres que mujeres. ¿Cuál es ese, si hay un denominador que diga, sí, bueno, acá hay que poner atención porque es una población en la población de riesgo. exacto? Mira, cuando hablamos de población de riesgo en cáncer orofaringio, llevan la cabecera los hombres, 4-1 en relación a las mujeres. A la pucha. Antes era más, 6-1 en relación. Hace 20 años atrás la relación era 6-1. Va más de 20 años, yo estoy sacando cuenta, pero Porque usted hace es joven, por eso. más de 20 años. Porque usted es joven. Cuando la mujer empezó a fumar casi al mismo nivel Que los que hombres. los hombres, se bajó la incidencia 4-1. Entonces, al hablar de fumar, el cigarrillo es la causa principal de tumores en la boca, faringe y laringe. Tumores cancerosos. Cancerosos, exactamente, tumores cancerosos. Todo lo que sea tabaco, o sea, desde el cigarrillo, rubios, negros, los habanos, la pipa, va a ir por ahí modificándose el sector que se ve afectado más, que los pacientes que por ahí fuman pipa o habanos tienen más probabilidad de padecer tumores en el labio, en la mucosa del labio, en la lengua, tumores de lengua. Y Que los, uno más asocia el cigarrillo a fumar a los pulmones claro, y no tanto a la boca. pero es por donde entra. Claro. El irritante primordial es en la boca, ¿sí? Ujú. Todo el tóxico entra en contacto con toda la mucosa de la boca. Entonces ahí vas a tener cánceres en la lengua, en la base de la lengua, en las amígdalas. ¿Y cómo son los primeros indicios que tenemos que estar atentos, los fumadores, cualquier persona en común, de, no, es una llaguita, me cayó mal una comida, no, ya va Es, a pasar? y mira, la mayoría de los pacientes consultan cuando ya es, no digo muy tarde, pero cuando pasó bastante tiempo. Así que los cánceres de lengua por ahí se pueden presentar con lesiones en la lengua como una llaga, como bien lo dijo,
Una llaga que no se mejora, Ujú. pasa 15 días, 20, un mes, y no solo no mejora, sino que aumenta de tamaño. A pesar de todo, usted dice, bueno, van a ir, no van tan rápido como uno quisiera ver el tumor recién formándose, que por ahí una resección, biopsia y Claro, ya. la detección temprana, la como detección siempre temprana. decimos, es lo ideal. Pero, El- a ver, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿De qué puede...? Y puede ir desde, porque, o sea, después tenemos otros factores de riesgos A dentro ver. del cáncer orofaringio. Muchas personas tienen mala higiene bucal y está directamente relacionado con el cáncer. Entonces tenés por ahí piezas dentarias que están mal y vos crees que eso que está abajo de la lengua es porque te estás mordiendo y es una lesión, que puedes haber empezado como una lesión de mordida, Ujú. pero que con el transcurso de los días, de los meses, si no mejora, es eso, es como una llaguita que a veces está en la cara de abajo de la lengua, la que da al piso de la boca, o está en la parte de arriba. Y duele, molesta para tragar, y bueno, tenés que ir. A veces el odontólogo también lo puede identificar, obviamente, porque está en la Y boca. lo termina derivando Después al otorrinolaringólogo, o lo trabajamos en conjunto, ¿eh? claro. Eh, Y ahí me decía, bueno, depende obviamente en qué lugar esté, molesta más, molesta Métame. menos. Y la consulta es por la molestia y nadie presume que puede ser el inicio de un cáncer. No. En las mejillas lo mismo, en la amígdala, esas anginas que por eso ya hablaba del dolor de garganta que no pasa. Muchos pacientes vienen porque me dice, doctora, hace 3 meses que estoy tomando antibiótico porque tengo un dolor de garganta que no se me va. Yo ya suspiro hondo porque Acá hay algo raro. tengo que ir a mirar esa amígdala y vos ves cómo la amígdala está aumentada de tamaño, está indurada. Indurada es que tocas y está más dura que la otra. A veces tiene como una llaga en el medio de la amígdala. O sea, son lesiones que vos decís, ¿por qué no le llama la atención al paciente? Pero es increíble como el ser humano tiende a adaptarse a las malas Claro, situaciones. ya va a Este, pasar. Claro, naturalizamos, nos acostumbramos al dolor. Y sí, ¿no? Y el vamos ya se me va a palia- pasar Ya se me va a pasar. sí. es No, tomate este yuyito también, y aparece. también. Hacete Ya- buches con sí, tal claro, cosa. sí, ya se hicieron todos los buches, todas las gárgaras, ya se tomaron todos los Y antibióticos. cuando llega ya es tarde, en cierta manera, porque no es la detección precoz de No la es cuestión. la detección precoz y lo que tiene la boca, que por ahí, a diferencia, por ejemplo, bueno, laringe es todo un tema aparte, pero por ejemplo, los cánceres de laringe que se ubican en las cuerdas vocales tienen poco tejido linfático, entonces te da mucho tiempo para detectarlo, tratarlo y que se sane el paciente. Bien. Pero en la boca tenemos mucho tejido linfático. Entonces, Tejido linfático. ¿sí? Bien. El tejido linfático es nuestra defensa. Y es a lo primero que va la célula cancerígena, porque la detecta. Para el Entonces, tejido blando, sí, las amígdalas son tejido linfático. claro. En la lengua, en la parte de atrás, tenemos las amígdalas linguales, que es tejido linfático. Toda la pared de atrás de la faringe tenemos islote de tejido linfático. Entonces, es como un regadero que enseguida hace metástasis. Es campo fértil para que Para que algo progrese. incipiente se expanda. Sí. Y me dice, bueno, 4-1 la relación de hombres contra Hombre-mujer. mujeres. A los 50 años más o menos. Ah, Ahora está bajando un poco la edad de presentación porque tenemos como factores de riesgo el cigarrillo, el alcohol, la asociación de los dos, alcohol y tabaco, aumenta el 50% de la probabilidad de desarrollar cáncer. Y el tercer malo de la película, o el más, es el HPV. El HPV, que es un virus de transmisión sexual, y está vinculado en el último tiempo a casi el 46% de los cánceres orofaringios tienen HPV positivos cuando se hace la anatomía patológica y después se pide la inmunohistoquímica para confirmarlo. Y cada vez se ven más jóvenes con lesiones de HPV. Y ahí entra la prevención, porque el HPV da lesiones verrugosas en la boca que no son cánceres, pero vos lo tenés que... Si no, el paciente no va a la consulta, no abre la boca, no se lo ves, está difícil de diagnosticarlo. Y por ahí cuando vos lo encontrás en ese estadio, en la que es una verruguita nomás en el paladar, en la lengua, en la amígdala, vos lo sacás y se terminó la historia. bien.
Entonces, muy importante la consulta temprana. La consulta temprana, Sí. antes de que sea tarde. Le decimos a la gente que estamos hablando con la doctora Schuster, que es otorrinolaringóloga. Mira, ya lo digo. Viste, Ya, no, lo ya decís está. de recorrido, Ya está. entra Ya la está, lengua. ya está. Perfecto. Ya lo tiene. A ver, le decimos a la gente si quiere hacer una consulta, ¿dónde puede llamar? Al 374 54 60 95 para hacer las consultas, y era una de las consultas, el tema dice, que hable de la relación de este cáncer con el HPV, nos dice acá María Cecilia, que nos estaba escuchando, y bueno, dijo que hay cada vez más cánceres detectados relacionados con HPV. Y esto, ¿desde qué edad? Son jóvenes, pero recordemos que la vacuna contra el HPV es obligatoria para... En nuestro calendario, sí. Desde el 2006, igualmente, supongo que... Sí, por eso te digo, antes se veía en la edad media 50, 60 años y ahora los empezás a ver 30, 40 años cánceres. Y el HPV tiene mucha afinidad por las amígdalas. Las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales hicieron una comparación, porque el HPV es o sea, todo el mundo lo conoce por la asociación con el cáncer cérvico-uterino, ¿sí? Las amígdalas son tejidos que tenemos en la garganta, que tiene como pequeñas entraditas, como bolsillitos, y ahí está todo el epitelio estratificado, que es por el que tiene el epitelio, lo que lo recubre al órgano. El virus tiene afinidad por ese epitelio. Le gusta eso. Le gusta eso y se mete ahí por eso. y hace como, o sea, tiene la misma transformación que en el cuello. Entonces hace úlceras, que también, si vos lo descubrís temprano, tiene muchas chances de mejorar. A ver, si podemos sintetizar esta primera parte de la charla, doctora, es, si tenés una molestia en la boca, ¿sí? Si sentís algo raro, que no tiene que ver con lo que comiste o con lo que tomaste o porque te mordiste, anda a ver especialista, en este caso una otorrinolaringóloga, que te va a hacer abrir la boca, a ver qué pasa, cuál es el problema, y empezás, por ahí es nada, esperemos que sea siempre así, pero si es algo que amerita una intervención de una especialista, bienvenido sea que exista, estén, y hay varios especialistas en la cuestión orofaringia, así se dice, que es la boca y el primer tramo de la vía aerodigestiva. Ya vamos a ir bajando, vamos a quedarlo por ahora por la boca, ya vamos a ir bajando. Ahí me interesa lo de las cuerdas vocales y ese tipo de cuestiones, porque sé y hay gente que lamenta. La pregunta es, ¿cómo se resuelve o se avanza con un tratamiento de cáncer de boca? En algún sector de la boca es, porque he escuchado, bueno, operaciones, se saca el tumor en el pecho, en el busto. Mira, en los últimos 50 años, por poner un tramo, se ha avanzado mucho en técnica quirúrgica, en quimioterapia, en radioterapia, pero la sobrevida, a pesar de todos los avances de los cánceres orofaringios, sigue siendo casi la misma que hace 50 años atrás. Por esto que le comentaba de la capacidad metastásica que tiene los órganos de la boca, se diseminan rápido. Entonces las cirugías por ahí son muy mutilantes. Un cáncer de lengua a veces necesita la resección de la lengua, del labio, son muy mutilantes para el paciente. Y muy difícil de resolver. Entonces, con todo esto, lo que uno quiere siempre es la prevención. Claro, por eso apuntando. Para no llegar, porque por el tratamiento, a pesar de todos los avances que hay, no cambió mucho la sobrevida en este último tiempo con todo lo que hay. Entonces, en lo que uno tiene que hacer más hincapié es en prevenir, ¿sí? En que el paciente que fuma, bueno, fumas, pero andá, que te revisen la boca, que te vean la faringe, la laringe, trata de disminuir el consumo, eliminarlo. Obviamente, si se puede. ¿Y el vapeo, el vapor? No tengo información. Está prohibido, pero sabemos que la gente vapea. Sí, mira, esto es opinión mía, ¿sí? No tengo ningún estudio que haya leído o que haya encontrado sobre el vapeo, pero asumiendo que todas las patologías, como venimos hablando, el cigarrillo es por lo tóxico, el alcohol es por lo tóxico, bueno, la marihuana también está involucrada y es
y es por lo tóxico. El vapor es tóxico. Claro. Entonces, eventualmente seguirán haciendo, porque esto es una moda nueva. Es algo entonces nuevo. los estudios Claro. van a salir, qué sé yo, Van a- dentro de 5 años, dentro Claro. de las lesiones que puedan estar asociadas. Porque fíjate que la marihuana, en este último tiempo fue aumentando el consumo. El Ujú. consumo ya sea para recreación o los pacientes que padecen cáncer y que se lo medican. Entonces se está viendo que en estas personas aumentó el cáncer orofaringeo. El tema es que vos no sabés si es solo la marihuana O es un combo. o es el combo, porque los pacientes que por ahí abusan de la marihuana también tienen mucha asociación de enfermedad periodontal, que es lo que hablamos al principio, Sí. toda la patología de boca. Deterioro de todos los dientes, encías. Exactamente. Llagas, todo. Exactamente. Ujú. Y lo otro que genera la marihuana es serostomía, que es una palabra linda también para aprenderla, que es la disminución de la saliva. Ah, Y la saliva tiene un efecto protector en las mucosas. claro, por las cuestiones del pH y todo eso. Exactamente, y aparte tiene inmunoglobulinas, tiene vitaminas que nos protegen. El alcohol también, parte del daño que genera el alcohol en la mucosa oral tiene que ver con la saliva. Pero también dijo algo respecto de eso. La higiene La bucal higiene bucal es clave. es clave. O Por sea, eso la consulta con el El cepillado odontólogo. de los dientes, el enjuague bucal, ¿por dónde vamos? Bueno, yo odontología no, pero sí, no es solo el cepillado y el colutorio, es ir al odontólogo. Claro. Es ir al Si odontólogo hay una carie, y revisarte, aunque no haya una carie. aunque no haya. Aunque o sea, no haya una carie, ir y ver cómo están tus encías, la salud que tienen los dientes, cómo está la mucosa, eso el odontólogo es fundamental ahí. Bien, vamos a bajar un poquito. Nos vamos a ir de la boca a las cuerdas vocales. Bueno, ¿eh? Con la doctora Schuster, que es otorrinolaringóloga. Muy bien. Qué bárbaro. Bueno. A ver, pasamos para ese sector del Bueno, cuello. no. Porque quiero hablar, y está bueno el tema, porque no se habla mucho del tema, de los cánceres orofaringios. Claro, y al En no ese ser sector tan, del... tan visible o a no exponerse tanto, uno no se da cuenta y hay síntomas, por ejemplo, un cambio de voz, un A ver, dolor, esas ahí cosas vamos. así que... ¿Por dónde vamos? Y mira, el cáncer de ¿Qué la es lo que me activaría ir a un otorrinolaringólogo? La disfonía. Una disfonía que empezó, hay veces que es una disfonía que empieza, ay, hoy me levanté medio ronco, qué sé yo, pero después mejoró y después empeoró, pero no se va. Ajá. No se va 15 días, 20 días, un mes, no se va, se asocia a tos y el paciente fuma. Y bueno, hay que ir porque encima las cuerdas vocales no se pueden ver directamente, o sea, vos no abrís la boca y te ves tus cuerdas vocales, hay un estudio específico que se hace, Mire. que es una fibrorinolaringoscopía, que es... Eso es más complicado, me va a estar complicando todo. No, mira, en nuestra especialidad... Todos a son así. propósito, Es son como los... para jugar son el di- Scrabble. ¿Se acuerdan del Scrabble? Sí, Sí. me encanta jugar el Scrabble. Ahí sacás, ¿sabés cantidad de Sabe que puntos? saca todos los Sí. puntos. A ver, ¿cómo es ese estudio? La fibrorinolaringoscopía es un estudio ambulatorio que sé yo, el paciente entra, yo ya lo escuché hablar y antes de revisarlo yo ya quiero Meterle el fibro, como digo. Es una camarita larga que entra por la nariz y bajamos hasta las cuerdas vocales y vamos... por la nariz, no por la boca. No, por la nariz. Ah, mire usted. Se pone un poquito de anestesia tópica Sí. para que no moleste. Molesta menos que el hisopo del COVID. Ajá. Así Mire. que... Y vamos y de miramos... Ahí, No, y ahí chusmea vemos- cómo está la... Y ahí miramos directamente las cuerdas vocales, porque una disfonía puede ser un tumor, pero puede ser una maestra que habló mucho y tiene unos nódulos en las cuerdas vocales, puede ser un polipito. ¿No se tocan? No. No se palpan, digo. Cuando se palpa ya es tarde. Ah, Cuando vos palpás Por una la cuenta. tumoración es porque ya mire. se extendió de las cuerdas y fue a toda la otra región de la laringe, Ujú. ¿sí? ¿Y todo bulto o es cáncer? En No la cuerda necesariamente. vocal. No, Para. en cuerdas vocales. Voy a escuchar bien la pregunta. Eso, todo bulto que uno pueda palparse o que ustedes detecten, para descartar que sea cáncer es Hay que una biopsia. biopsiar, hay que biopsiar. Vos podés tener la sospecha por el ojo que vas haciendo con los años de decir, bueno, mira esta lesión y tiene
cara de fea, pero no podés decir es o no es hasta que no se hace el estudio anatomopatológico. Exactamente, al patólogo. Y se le asocia siempre los estudios de imágenes como para ir viendo si hay diseminación a distancia. Si el paciente es tabaquista, hay que ir a ver los pulmones también si vos ves alguna lesión, porque a veces están asociadas. No porque de acá se haya ido al pulmón, porque a veces están las dos cosas al mismo tiempo. O sea, claro, el paciente que fuma tiene ese alto riesgo. Es alto riesgo, y yo creo que con el nivel de difusión y ahí, que hay... obviamente no son todos los casos iguales, no debe haber una regla única para tratarlo, pero obviamente entra la quimioterapia... La cirugía. ¿La cirugía? La cirugía, por ejemplo, si nosotros encontramos un tumor de laringe en cuerdas vocales, que como decía, las cuerdas vocales no tienen prácticamente tejido linfático ni vasos linfáticos, entonces se mantienen ahí más tiempo. Y a veces la cirugía es curativa. Detectado a tiempo, vos hacer el procedimiento, resecás el tumor de la cuerda, a veces sacás una cuerda vocal. ¿Cuántas tenemos? Dos. Un par de músculos son las cuerdas vocales. Ah, yo pensé que eran varias, no sé por qué. No. Lo que pasa es que tenemos... Pensaba que eran 5 como las vocales. No. Tenemos las cuerdas vocales, propiamente dichas, y después tenemos algo que muchos se llaman cuerdas vocales falsas o bandas ventriculares, que cuando un paciente por ahí que tuvo un cáncer de laringe y que se resecaron las cuerdas vocales, aprende a hablar o a fonar con las cuerdas vocales falsas. Por ahí la voz no es tan buena, pero... Bien. ¿Seguimos bajando o nos quedamos ahí? No, yo hasta laringe. Avance. Hasta la laringe es otorrinolaringología. A ver, la laringe sería qué parte del tracto respiratorio ya. Y el inicio. El inicio del tracto. El inicio del tracto respiratorio. Después de la laringe ya viene la tráquea. Ahí está. Y bueno, y ahí ya... Están una atrás de la otra, ¿cierto? Es un tubo, así que... Sí. Pero adelante la tráquea o no, atrás. Sigue. Acá la laringe, acá la tráquea y después se dividen los bronquios. Ahí está. El que está adelante y atrás es el esófago. Ah, eso, me confundo con el esófago. Ahí está. El esófago es digestivo. Y el esófago es digestivo. Ahí está. Y ahí hay una patología, el reflujo gastroesofágico, que si bien... Vamos con las palabras difíciles. Sí. Reflujo, yo le dije que... Reflujo... ¿Cómo se llama esto? Reflujo gastroesofágico. ¿Qué sería? Es el ácido del estómago, llega hasta el esófago y a veces del esófago hacia la vía aérea, cuando es muy intenso. Y hay algunos estudios que asocian el reflujo con el cáncer, porque hay muchos pacientes que tienen cáncer orofaringeo que tienen reflujo, pero también muchos pacientes que tienen reflujo que no tienen cáncer. Entonces está ahí en si es o no es. Entre si es o no es mejor ir al gastroenterólogo que te lo trate a que lo padezcas y que después te enteres que sí que era la parte que decía que sí tenían relación. Lo que pasa que, a ver, la palabra cáncer causa como no digo rechazo, pero sí impacto. Es fuerte. Sí. Pero hay que acostumbrarse a hablarlo porque de hablarlo salen buenas cosas, digamos. La posibilidad de que la gente que por ahí desarrolla un cáncer lo podría haber evitado ese desarrollo yendo temprano a un especialista. Sí, consultando cuando recién comienzan los síntomas. ¿Y ahí qué síntomas podemos llegar a tener en la faringe? ¿En la laringe o la laringe? La laringe, difonía, dolor a la fonación, o sea que te duele hablar, tos, a veces que tosas y salga un poquito de sangre, que eso también puede ser de pulmón, pero la laringe también puede darte una expectoración sanguinolenta. Y básicamente es la disfonía, y en fases muy, muy avanzadas el paciente no puede respirar. ¿Sí? Porque es, como decíamos, la entrada a la vía aérea, y cuando el tumor tiene un tamaño importante, aparece la dificultad respiratoria. Bien. ¿Sí? Y de la consulta en consultorio de sus pacientes, ¿por dónde viene la mayor duda? Digamos, digo como para tratar de masificar un poco la cuestión. Digo, vine porque me derivó mi odontólogo, vine porque me dolía. Digamos, ¿cómo llega a un consultorio de una otorrinolaringóloga
una persona? Digamos, Por estas patologías, generalmente derivado por el clínico. ahí está, por el clínico, ¿cierto? Por el clínico. Es Sí. la primera puerta de La entrada que primera dice, puerta porque el el paciente clínico no va. dice, acá hay algo raro, anda a ver un especialista. Es muy difícil que el paciente por motivación propia vaya directamente al otorrino. Generalmente va a su médico de confianza, que es un médico Claro. clínico de familia, y bueno, es el que orienta. O lo llama por teléfono y le dice, Che. che, Cacho, me molesta la garganta, ¿qué puedo tomar? Tomate unas pastillas, tal cosa. Y Pero- sigue, y sigue, y sigue, ahí hay algo raro. Cacho, ¿qué hago? Y sí. anda a ver No, a la un doctora especialista. Schuster o a cualquier otro otorrinolaringólogo. Exactamente. Que los hay en Formosa. Sí. ¿Usted dónde atiende? Yo atiendo en la clínica Sarmiento. Sarmiento. Sarmiento sería... Sarmiento 244. En la Sarmiento. clínica Sí, Sarmiento. En la calle Sarmiento. En la calle Obviamente, Maderi. Sí, Qué bárbaro. aprender tantas palabras Es difíciles. que sí, lo mareé. Está Pues bien. sí, tengo una pregunta para subir un poquito más. Dice, ¿dónde estaba? Yo Si logré- un dolor de oído también puede ser un síntoma a tener en cuenta. Sí. ¿Por qué? Pero el dolor de oído solo no va a estar. ¿Sí? Siempre hay un dolor que comienza en la garganta y que hace un dolor reflejo al oído. Puede ser el dolor de oído como dolor solo cuando es laringe, pero aparte del dolor de oído tenés disfonía. O sea, cuando el paciente va, no va por un solo síntoma y está vos como médico a escuchar, ¿sí? Me duele el oído, ¿sí? ¿De cuándo te duele el oído? ¿Qué pasó? ¿Qué otros síntomas? Tuve tos, me dolió la garganta y ¿entendés? No es un golpe, ¿no? no es, No sé. no es un síntoma solo. Por eso, ¿viste? Ojalá fuese una sola cosa y vos decís, bueno, medicina, yo siempre digo, es mucha oreja y ojo, ¿sí? Porque tenés que escuchar al paciente, ver cuándo comenzó, prestarle atención. Conocer su historia clínica, ¿no? Exactamente, y fijarte Sus cuando Ah, Claro, ¿cómo? sí. el paciente miente. Ya Miente, te- yo creo que miente por miedo muchas veces, Claro. porque cuando vos le decís, pero, qué sé yo, mirás la boca y ¿Qué ves, pasó acá? y le digo, ¿desde cuándo está con esto? 15 días. No, Claro, y no. ya, es evidente que no. No, viste, vos sabés que no son 15 días, ya perdió peso, no. Hay Pero algo... no miente de malo, sino que yo creo que miente pensando que si miente Le va a ser más, le va a va a ser notar, menos mal claro. porque ya está Claro. pensando que tiene algo malo, ¿viste? Claro. Nos estamos volviendo los oídos. Entra en No, o sea, en el otorrino sí, pero en este tipo de tumores. No, no. hablamos del otorrino. Bueno, Sí, hablando de Una vez, hace no mucho tiempo, una discusión de mesa de café. ¿Sí? A ver. Hisopo sí, hisopo no. No, Ah, hisopos no. ¿Por no. qué? Mira, el hisopos, como ¿Es le algo digo, que se le plantea en el consultorio o...? todos los días. Ah, sí, ¿viste? yo tengo Todos los un días. sobrino que es fundamentalista del hisopo y digo, parate, y se lastima. El paciente, o sea, yo tengo muchos pacientes amantes del hisopo que Acá ya viene, yo soy viene uno. a la consulta y me dijo, yo No. sé, doctora, que ya me dijo que no use el hisopo, pero Vamos al hisopo. el hisopo, primero que remover todo el cerumen, supongamos que vos no tengas mucha cera, pero tenés un poquito de cera y te removes todos los días la cera, no está bueno porque la cera la producimos porque la necesitamos en el oído. Segundo, el conducto donde se produce la cera es una circunferencia y el hisopo es redondeado, suponiendo que vos tengas un tapón de cera. No hay manera que vos con algo redondo saques algo de adentro. Lo que haces Física pura. empujarlo y Compactarlo. compactar. Ahí vienen Ajá. tapones no duros, re duros, pegados. Y lo otro es que el hisopo, no es el algodoncito solo, tiene Un plástico. el plastiquito. Y si el hisopo es trucho o mala calidad, Se te sale el algodón, Sí. lesión de la piel. Caso que tuve hace muchos años, paciente viene traumatismo de membrana timpánica por el hisopo. Estaba en el baño con el hisopo y la Y- esposa le abrió la puerta. se metió el hisopo hasta el cerebro. Se perforó el tímpano con el No. hisopo. O sea, no No, hay qué nada. No hay manera que yo pueda hablar bien del hisopo. Bueno, Es un y si enemigo se íntimo. perfora el tímpano, ¿qué pasa? ¿Dejo de escuchar? Si perfora el tímpano, duele mucho. La pérdida de audición es temporaria hasta que, porque es un órgano muy noble, el tímpano la mayoría de las veces se cura solo. Ah. La mayoría de las veces, y bueno, y si no, hay veces que hay que entrar y hacer
una reparación de la membrana, pero no. Mientras la perforación sea traumática y no por un proceso infeccioso. ¿Y es una zona del cuerpo donde se produce cáncer también? Sí, todo el cuerpo puede producir cáncer. Es muy infrecuente, pero puede haber. Porque de piel. Claro. Tenés piel, entonces tenés los cánceres de piel, los melanomas, puede bueno, haber. ya sabe, hisopo no. Hisopo no. Bueno, y habló de la piel, y otro oyente también me dice, sé que está investigando algo así, dice, sí, es importante cuidarse del sol, de cuidar la piel del sol, porque podría llegar a... Obviamente. Eso es indiscutible. Por ejemplo, en el caso que es su área, los labios. Claro, por ejemplo, las personas de piel muy blanca, sí o sí tienen que andar con un protector solar, porque las áreas expuestas, como la punta de la nariz, los labios, el borde de la oreja, es donde más... pues esto me estoy metiendo en el tema de los dermatólogos. Pero es importantísimo la protección. Mi madre tiene gastroenteritis. A veces suele tener llagas en la boca. ¿Qué dicen? Mira, hay una entidad que se llama aftas orales recurrentes, que son llagas que aparecen frecuentemente en la boca, pero son autolimitadas. ¿Qué quiere decir? Aparecen 7, 10 días y se cicatriza y se cura. No están eternamente en la boca. Sí, lo que tiene es la recurrencia. Vuelven a aparecer. A veces hay varias teorías. Muchos dicen que puede estar relacionado con una deficiencia en vitamina A. Entonces, por ahí el paciente que viene con afta le agregas vitamina A en la dieta. Y otra, que es la más reciente, que dice que tiene que ver con el sistema inmune, ¿sí? Reaccionando con las aftas. Y las aftas pueden ser muy dolorosas, que te haga pensar que tenés algo malo porque se hacen muy grandes, pero se curan, se resuelven. O sea, no es que están ahí un mes abiertas, ¿sí? Tienen su ciclo. Doctora, ¿le ha llegado a la consulta algún matrimonio que lo llevó al marido? Dice, no lo soporto más, ronca como un sátrapa. ¿El ronquido es tratado por un otorrinolaringólogo? El ronquido es tratado por el otorrinolaringólogo porque... ¿Qué hace? ¿Corta la altura del cuello así? Sí. Primero hay que revisar, porque ojalá uno pudiera decir que el ronquido tiene un origen unicausal, ¿sí? Hay que evaluar si es porque aumentó de peso, si por ahí la nariz está tapada, está con un tabique torcidito, hay que revisar la boca, a ver cómo está la lengua. Es una evaluación integral del paciente que tiene ronquido. Claro, pero es difícil que alguien llegue a la consulta médica a un otorrinolaringólogo porque ronca. No, pero tenés pacientes que van porque roncan, porque es muy molesto para el compañero de cama, ya sea hombre o mujer. Hay pacientes que tienen se pueden dar vuelta y listo. Divorcios de cama, de cama. Hay matrimonios durmiendo en habitaciones diferentes por el ronquido. Es una situación real y aparece en el consultorio. Dice Diego, yo trabajo cama adentro y un día eché mucha lavandina y cerré la puerta del baño y desde hoy quedé con unos ruiditos en la nariz. Parece ser el ácido clorhídrico de la lavandina. El vapor que genera, sobre todo si por ahí lo mezcló con otros productos. A mí me pasó hace 50 años. Es muy tóxico. No, 40. En la facultad abrí un frasco y había lavandina y la aspiré, pero mal, el ácido clorhídrico. ¿Viste? El cerebro. Más o menos, huelo a la lavandina y me hace mal. Es muy irritante para la mucosa en general. ¿Para qué se usa el Hernex? El Hernex es como un colutorio, lo usan por ahí los... ¿Qué es? ¿Un medicamento? ¿Qué es? Es un líquido verde, no me acuerdo la droga que tiene. Ajá. Y se suele usar para las llagas, para las aftas. ¿Pero tiene que estar recetado? No, es de venta libre. Ah. Venta libre. ¿Y? Sí, no. Lo que pasa es que por ahí te limpia. O sea, supongamos que tenés una llaga. La llaga puede sobreinfectarse, entonces duele más. El Hernex por ahí lo que hace es limpiar. ¿No es un jarabe, me dicen acá? Hernex. No.
Vamos a Es averiguarlo. es colutorio. Hasta donde yo sé, es para hacer Bueno, gárgaras. acá me dice un amigo, Porque dice, no lo Diego, uso. los que roncábamos, ¿qué hacemos? Divorciate, Sí, o que me vayan a ver. ¿sí? O que la vayan a ver a la Claro, que la vayan a ver a la doctora doctora. y, Antes de divorciarse. y Claro. te da Que me vayan a a visitar. unos Sí. lugares de cita para que vaya y cambie de mujer. Bueno, doctora, Pero, ¿y por qué roncan los hombres y no las mujeres? Las mujeres roncan Sí, también. que- ¿Sí? Las mujeres roncan. Lo que pasa es que la vía aérea de mujeres y hombres son diferentes. Entonces el hombre comienza a roncar más joven y la mujer es más común el ronquido posmenopausia. Ah, mire, Hay más jóvenes, pero Sí. estamos hablando de generalidades. Siempre posmenopausia del... la mujer ronca, Sí. como un es marinero. más factible que ronque. No es que sí o sí va a roncar. No, Ah. exactamente. Tampoco es un sí o sí. Sino que estamos hablando de generalidades y no puedo decir, no, las mujeres no roncan. Sí ¿Y roncan. cómo se trata clínicamente? Primero tenés que Una- diagnosticar por qué el paciente ronca. ¿Y cómo lo hace eso? Y bueno, Porque eso se da cuando uno duerme. exactamente. ¿Cómo, Bueno, debe ser toda una tarea eso? bien. Primero, como decía, de escuchar. El paciente es sentarte y es fundamental en la consulta del ronquido que vaya la pareja. ¿Por qué? Porque la El queja es... autor y el que sufre el Y el que ronquido. exactamente. ¿Por qué? Porque el ronquido es la punta del iceberg. Claro. ¿Sí? Muchos pacientes que van a la consulta por el ronquido porque es lo que le molesta, está lleno de Claro. moretón el señor o la señora de tantos codazos. ¿Quiere que le para- muestre cómo estoy acá? Te creemos, te creemos. Pero entonces ahí vos lo que tenés que ver es si el paciente solo ronca o tiene apneas. Apnea, ¿qué es la apnea? La apnea es el cese de la respiración por unos segundos. Y a veces me Mi- toca, me dice, No parece dejas- que te morís. dejaste de respirar. Claro. Entonces ahí es fundamental poder diagnosticar si el paciente tiene apneas. Y estas apneas pueden ser leves, moderadas, severas. Entonces, o ser un ronquido simple y ahí vemos si hay que corregir algo en la nariz, si hay algo en el paladar. Ya vamos a llegar a eso. Pero la apnea es fundamental, ¿por qué? Porque la apnea acarrea, tenemos que venir a 2 programas. Bueno, Cantidad Bueno, de, próxima, cantidad ya, de vamos a ver. comorbilidades, ¿sí? Está asociada a la obesidad, está asociada a la diabetes, bueno, está asociada a la un caso hipertensión. típico era el de la nata, que tenía Claro. diabetes, fumador, Claro. obesidad y dormía con una máscara de oxígeno. No es, bueno, no sé qué tenía indicado en la nata, pero en general la apnea no es que se pone oxígeno, sino lo que se llama, Bueno. es una máscara que se llama CPAP, que lo que hace es meter aire a una presión en que la vía aérea se despeje. Porque lo que no hablamos es por qué es la apnea, más allá de que es el cese de la respiración, por qué cesa la Ah, claro. respiración. Bueno, Cuando vos determinaste que es obstructiva, o sea, porque la vía aérea es la que genera, es un colapso de la vía aérea. Queda cerrada. y queda ahí. El cerebro siempre está atento. Tosemos, nos damos vuelta, nos despertamos, nos golpeamos, Y revivimos. recobramos y arranca otra vez el ronquido hasta la próxima pausa. Ah, Y ahí hablé del cerebro, porque el cerebro no descansa. El paciente que tiene apnea, un paciente que no duerme bien. Entonces, un paciente que no duerme bien tiene un montón de consecuencias diarias. Sí, tenés los síntomas de la noche y después tenés los síntomas del y día. los codazos Y de se tu van mujer. acumulando. Y se van a- claro, se van Sí, por eso te digo, es El estrés. Realmente derivamos en otro tema, pero tiene que ver con 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 la esta- especialidad Y acá, Eh, volviendo al tema del de lo que del vinimos. cáncer, Sí. no, dice, ¿con qué frecuencia y a partir de qué edad hay que hacer exámenes o controles? Bueno, teniendo en cuenta lo que dijimos, si es un paciente que fuma, tiene que ir, aunque sea una vez al año a que le revisen la boca. Si al odontólogo tiene que ir, el odontólogo ve las lesiones si el paciente va. Ujú, claro, Eh, si el paciente va. Si tenés por ahí antecedentes, las mujeres, sobre todo que nosotros nos hacemos los PAP, que en el PAP puede salir que vos tenés un HPV. Si tenés por ahí un HPV que dio positivo a nivel ginecológico, anda al otorrino, Claro. que te revise la mucosa de la boca, de la faringe, la laringe, a ver que esté todo sano, o si aparecen, o si ya se ve porque no es que si vos tenés HPV genital sí o sí vas a tener una lesión, pero No, hay que respondiendo a la prevenir, pregunta claro, a la de la Lo señora. mejor siempre es prevenir. Bien. Doctora, ha sido realmente un gusto charlar con usted, aunque hablemos de cosas que son complejas y pueden ser dolorosas, como es una enfermedad o un padecimiento de salud que implique tratamientos
muy invasivos, mutilantes, pero hay que hablar y sepan ustedes que en Formosa hay especialistas en cada una de las materias. En este caso, la doctora Erika Juster es otorrinolaringóloga y habló de los distintos campos que abarca. Por eso, usted atiende, me dice, en la Clínica Sarmiento, y hay otros colegas suyos especialistas también en otros lugares. Sepan que hay, vaya, consulte, no se deje estar, porque la prevención es mucho, tiene que ver, tiene relación directa con el resultado del tratamiento. Totalmente. Acá la prevención es lo fundamental. Digamos que después no es que por decir al paciente no hay nada para hacer, pero siempre hay un camino para transitar. Siempre hay algo que se puede hacer y siempre uno espera el mejor resultado, pero obviamente detectar a tiempo y en un estadio precoz es lo que te asegura. Se gana tiempo, calidad de vida y también se ahorra dinero, digamos, ¿no? Sí, se ahorra salud. Se ahorra salud. Se ahorra salud. Gracias, doctora Juster. No,